Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 3. El viaje del regreso a la condición de hijos. Capítulo 15. ¿Cómo lees? Hoy va a ser un día especial. Estás lleno de expectativa y emoción por las perspectivas potenciales que se presentan. El presidente de una gran compañía de fabricación está interesado en un diseño especial en el cual has trabajado y está considerando seriamente fabricarlo y exportarlo alrededor del mundo. Ambos deciden reunirse para almorzar juntos en un excelente restaurante local. No habiéndose conocido antes, miras nerviosamente alrededor tuyo tratando de identificar a esta persona que va a transformar tu sueño en realidad. Por fin, él llega y le estrechas la mano vigorosamente, y ambos entran al restaurante y hallan su lugar. Para conocerse, él te pregunta un poco acerca de tu familia, dónde vives y cómo les va a tus hijos en la escuela. Todo va saliendo bien, excepto por el hecho de que justo detrás tuyo hay un individuo que ha convertido en un verdadero arte el acto de sorber su sopa. Al principio no le haces caso, pero después de un rato se vuelve un poco molesto. Algunas personas necesitan aprender ciertos modales, piensas para ti mismo, pero haces el pensamiento a un lado para no distraerte. La conversación con tu socio potencial de negocios va bien y están inmersos en la discusión acerca de algunos beneficios extras de tu diseño cuando, de repente, el individuo detrás tuyo suelta un horrendo eructo que casi hace estremecer los cubiertos de tu mesa. De repente, todos miran a este raro individuo que no parece tener modales en absoluto. El lugar se llena de risitas disimuladas combinadas con el horror y la repugnancia. Finalmente, viene el propietario del restaurante y le pide al hombre que se vaya, diciéndole que las personas como él no son bienvenidas en su restaurante. Lo que es realmente asombroso es que, si este mismo individuo hubiera estado sentado en un restaurante que reflejara la cultura china, nadie habría parpadeado. De hecho, el anfitrión y la anfitriona podrían haberse sentido chasqueados si no hubieses hecho esos gestos. También, en la cultura china, si trataras de estrechar la mano a alguien que no habías conocido antes, o si hablaras de asuntos familiares durante la comida, te hubieran considerado bastante maleducado. Es asombroso cómo las mismas acciones pueden interpretarse de maneras completamente diferentes, dependiendo de la cultura o la cosmovisión. Este hecho no es para nada diferente cuando miramos las dos diferentes culturas, la del reino de Dios versus el reino de Satanás. La fe cristiana tiene un fundamento, Jesucristo. Sin embargo, cuando examinamos la plétora de grupos que toman sobre sí el nombre de Jesús, nos sentimos perplejos al hallar que existen tantas contradicciones sobre un solo fundamento. El viaje al reino de Dios implica una transferencia de cultura y de cosmovisión. En el capítulo anterior describimos la dificultad con que a menudo nos enfrentamos cuando aprendemos a pensar a la manera del cielo. Las mayores dificultades del andar cristiano giran sobre cómo nos acercamos a la palabra de Dios, la Biblia. Hemos salido del mundo, el cual nos ha educado a enfocarnos en logros y posiciones, pero al entrar al reino de Dios es absolutamente vital que dejemos de lado nuestras opiniones y que permitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe cómo leer la palabra de Dios. Tristemente, esto no es lo que ha sucedido, y las muchas contradicciones, herejías y contiendas que se hallan en la fe cristiana y en la historia proceden directamente de haber leído la Biblia dentro de un marco de referencia Duracell, en lugar de dentro del marco de referencia del cielo
que se enfoca en las relaciones legítimas e íntimas. Jesús plantea este punto en su discusión con un doctor de la ley en Lucas capítulo 10. El doctor le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde: ¿qué está escrito en la ley? Y para ahondar el tema, le pregunta: ¿cómo lees? Jesús no pregunta ¿qué has leído?, sino ¿cómo lees? O ¿cómo interpretas lo que lees? Esta es la pregunta clave para cualquiera que desee iniciar el viaje desde la terrenal Duracell hasta las relaciones celestiales. ¿Cómo lees? La pregunta concerniente a la vida eterna que el doctor en la ley le hizo a Jesús es una de las más fundamentales del andar cristiano. La posición que ocupas y las personas con las cuales frecuentas son un fuerte indicador de tu valía en este mundo. Por contraste, en el reino de los cielos, toda persona es un hijo de Dios y digno de respeto y dignidad. Al seguir la discusión, notamos que el doctor en la ley quiso interpretar las Escrituras según lo primero más bien que lo segundo. Él respondió a Jesús correctamente diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, en efecto, exacto, haz esto y vivirás. Pero el doctor en la ley, dándose cuenta de la plena implicancia de esto, buscó torcer el significado al preguntar: ¿quién es mi prójimo? El significado de las Escrituras es sencillo, pero el corazón humano, bajo la influencia del Duracell, actúa como si fuera difícil de entender porque no está dispuesto a soltar lo antiguo y adoptar lo nuevo. Aquí yace la razón por la cual tantos cristianos apagados creen en el reino de Cristo, pero viven de acuerdo con el reino de Satanás, y el resultado es confusión, frustración y maldad. La fe cristiana entera está confundida con el problema de la salvación, porque la Biblia enseña claramente que un cristiano, con el poder de la gracia, vivirá en armonía con los 10 mandamientos. Sin embargo, muchos de nosotros nos acercamos a los 10 mandamientos en el contexto de Duracell, en lugar de verlos como una descripción de la prometida relación que ocurrirá entre Dios y sus hijos. A la inversa, y más comúnmente, tenemos una multitud entera que ve la imposibilidad de cumplir con los requisitos de la ley. Pero, antes que entrar en una relación de fe, declara que es imposible cumplir los 10 mandamientos y, por lo tanto, jamás disfruta de la libertad en Cristo. Ya sea que busques cumplir o no cumplir, el problema todavía sigue siendo el desempeño antes que la relación. Ninguno de estos grupos entrará en el reino de los cielos a menos que acepten los 10 mandamientos dentro del contexto de una fe basada en una relación con aquel que murió por nosotros. Para el grupo de cristianos que adopta la posición antidesempeño y cree que es imposible la victoria en el andar cristiano, pronto se descubre que el Dios al cual sirven también es incapaz de cumplir. Si combinamos esta tendencia con el deseo mundano del reconocimiento, no es sorprendente encontrar cristianos eruditos, maestros y creyentes que rechazan la idea de que Dios es capaz de crear el mundo en 6 días literales. De la misma manera que el doctor en la ley responde que hay que amar al prójimo, pero luego pregunta ¿quién es mi prójimo?, muchos hoy día dicen satisfechos: sí, creemos en una creación de 6 días, pero ¿qué clase de días son? La impiedad siempre trata de hallar una manera de torcer las Escrituras para ajustarlas a sí misma. Busca creer en Cristo y a la vez vivir de acuerdo con el mundo. Los demonios también creen en Cristo y viven de acuerdo con este mundo. Una vez que una persona ha dejado de creer en un Dios que puede crear un nuevo corazón y aprende a hacer preguntas arteras acerca de las claras afirmaciones de las Escrituras,
es muy fácil adoptar y aceptar la homosexualidad como norma cristiana, junto con el rechazo de los roles del varón y la mujer que la Biblia claramente establece, tanto en el hogar como en la iglesia. Este concepto es extraño al reino de los cielos. La valía es siempre por relación, no por posición. Podríamos enumerar enseñanza tras enseñanza en la Biblia que ha sido torcida y dada vuelta para adaptarla a los principios de poder, posición y desempeño. Pero creo que hemos enfatizado el punto de que, si afirmamos ser seguidores de Jesús, entonces trataremos de interpretar las Escrituras de acuerdo con los principios de su reino, no según los del reino del cual todos venimos. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrián Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.